Buenos días, mi nombre es Josué Alexis García Zambrano. Les vengo a dar una explicación sobre los circuitos en RC, RL y RLC. Vamos a empezar con un poquito de teoría. Como los conceptos básicos de la corriente alterna. Nosotros sabemos que una corriente alterna es aquella que oscila en función senoidal con respecto al tiempo, es decir, que en determinado tiempo la función seno va a estar en un dado punto. Nosotros sabemos que se puede denotar como V de t igual a V sub m, que es el voltaje máximo, multiplicado por el coseno. Cabe constatar que también puede ser seno Wt, que donde W es la velocidad angular, más phi, que ese sería el ángulo de fase de cierta función senoidal. También nosotros podemos considerar la frecuencia en Hertz. Tenemos la impedancia en circuitos AC. Cabe constatar que la impedancia en un circuito AC nos quiere decir qué tan resistivo es un circuito. Por ejemplo, en los circuitos RC, RL y RLC tenemos por características la resistencia, o sea, los resistores normales. Tenemos los capacitores y los inductores, pero las impedancias de un capacitor y un inductor son reactancias, o sea, y las expresamos como números complejos, porque expresarlos en dominio temporal viene siendo un cálculo difícil. Nosotros tenemos aquí y nos dice que una impedancia Z, cabe constatar que las impedancias se denota con la letra Z. Es la resistencia total en un circuito que ofrece al paso de la corriente alterna y se expresa como un número complejo. Z igual a la parte real más la parte imaginaria. Siempre la impedancia del capacitor es negativa y siempre la impedancia del inductor es positiva. Por lo tanto, o sea, la impedancia total vendría siendo la parte real, o sea, el valor del resistor en ohmios, más la parte imaginaria de ciertas reactancias. Continuamos. Los circuitos en RC en serie son aquellos que se caracterizan como una fuente, un resistor y un capacitor, todo en serie. No están ni en paralelos ni en circuitos mixtos. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre la velocidad angular multiplicada por la capacitancia. Ese resultado te va a dar un número imaginario negativo. Por definición, el negativo es por definición. Tenemos el desfase en los circuitos RC, en los cuales la corriente se adelanta al voltaje cuando pasa por cierto capacitor. Eso lo podemos decir que lo podemos tomar, por ejemplo, cuando en el resistor no hay ningún adelanto ni atraso de corriente y voltaje, siempre están en fase. Es decir, cuando el voltaje es cero, la corriente es cero. En cambio, en un capacitor no. La corriente se adelanta al voltaje. En los circuitos RL consiste en un circuito donde tenemos una resistencia y un inductor en serie, alimentadas por una fuente, donde la reactancia inductiva es igual a la AWL, o sea, omega L. La impedancia por definición nos da positiva. El desfase en RL, la corriente siempre se retrasa al voltaje. Digamos que, por ejemplo, si el voltaje es cero, la corriente no es cero. Eso es lo que quiere decir. Si la inductancia es grande y el voltaje y la corriente son muy desfasados. Continuamos con los circuitos en RLC, consiste en una fuente en serie con una resistencia, un inductor y un capacitor, donde efectivamente la impedancia total va a ser igual a la parte real de la resistencia más la diferencia de las reactancias del inductor menos la del capacitor. Por definición, acordémonos que el capacitor es negativo. El desfase entre la corriente y el voltaje viene dado por la siguiente fórmula, que es el ángulo de desfase, que sería la tangente, o sea, al arcotangente de xl menos xc sobre r. Y ese sería el ángulo de desfase que tiene esa función senoidal. La frecuencia de resonancia es aquella, la podemos tomar como la frecuencia, es el número de revoluciones que puede dar una función senoidal.
Y nos dice por definición que la frecuencia de resonancia ocurre cuando la reactancia inductiva y capacitiva se cancelan. Tenemos la potencia en circuitos AC, que viene de la fórmula de la potencia en circuitos en DC, pero con la particularidad de que es una potencia compleja. La denotamos con la letra S multiplicada por el voltaje por la I conjugada. Nosotros podemos también la potencia de los circuitos en AC, podemos determinar también el factor de potencia, que es con el ángulo de desfase. Aquí a continuación tenemos dos problemas en los cuales nos dice que en un circuito RC en serie, en análisis de fasores y potencia, tenemos en el circuito está compuesto por una resistencia de 150 ohmios, un capacitor de 5 microfaradios y una fuente BDT igual a 200 coseno de 1000t, donde 200 es la amplitud, 1000 es la velocidad angular. Continuamos. Vamos a determinar la impedancia del capacitor, que nosotros ya sabemos que es el inverso, 1 sobre WC, donde nosotros sabemos que W es 1000, el capacitor es micro, o sea 5 por 10 a la menos 6, que eso nos da una reactancia capacitiva una impedancia capacitiva de 200 números imaginarios, 200 imaginarios ohmios, o sea, porque las impedancias todas están expresadas en ohmios. Tenemos la corriente del circuito, que por ley de Ohm sabemos que es el voltaje sobre la impedancia, sobre la resistencia total, en la cual nos da 200, que es el valor, sobre el número imaginario. Convertimos en forma polar. Para convertir en forma polar es aplicar el módulo, aplicar la fórmula del módulo, que nos da 250 ohmios multiplicado por un ángulo de fase que es de menos 53.13. Tenemos la corriente total en fasor, que es la amplitud con el ángulo de desfase, que es 0,8, ángulo de 53.3 amperios. El desfase entre el voltaje y la corriente es de 53.13. Y la potencia absorbida en la impedancia total va a ser igual a I cuadrado por Z, que sería 0,8 al cuadrado por 150, que es igual a 96 vatios. Continuamos con el segundo problema. El segundo problema nos dice en un circuito de RLC en serie y en resonancia. Es decir, que hay que calcularle la frecuencia. En un circuito de RLC en serie tiene los siguientes valores: la resistencia 80, la inductancia de 250 milihenries, capacitancia de 40 microfaradios y un voltaje de 100 por coseno de 500t. Al determinar la frecuencia de resonancia del circuito, nosotros sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por f. Lo que llevamos a cabo es el despeje de la frecuencia, que sería W sobre 2pi, que nos da un total de 78.59 Hz, la velocidad en la que oscila esa función senoidal. Tenemos aquí cálculo de la impedancia total de la frecuencia de la resonancia. Como es un circuito de RLC, la resonancia se cancela y nos queda más nada el valor del resistor real. Al determinar la corriente ya sabemos que por ley de Ohm es V por R, que es igual a 100 sobre 80 igual a 125 amperios. El cálculo de la potencia promedio de la resonancia es igual a, de la resistencia es igual a P por I cuadrado por R, que es la potencia. 125, que vendría siendo 125 al cuadrado por 80 igual a 125 vatios. Gracias.